Se renueva la sesión y continuando con la misma, se da la cordial bienvenida a los doctores Carlos Enrique Becerra Palomino, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Miguel Ángel Linares Rivero, decano del Colegio de Notarios de Arequipa, Florian Trevejo Peña, decano del Colegio de Notarios de Ancash, Juan Manuel Quiroga León, decano del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes, José Almeida Briceño y Marco Antonio Villota Serna, decanos notarios de Lima. No sé si me queda alguien o ya están todos los presentes, ¿no? Los cuales nos van a brindar su opinión especializada respecto a los proyectos de ley 180-2021, 475-2021, 664-2021, 786-2021, 818 del 2021, 982 del 2021, 1327 del 2021, 1363, 1524 también del 2021. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Carlos Enrique Becerra Palomino para que nos exponga su posición respecto a estos proyectos de ley. Sí, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señora presidenta, doctora Gladys Echay Ramos. Agradezco a usted por la gentileza de invitarnos a esta sesión. Igualmente a los señores congresistas, integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que nos acompañan en forma presencial y a aquellos que están siguiéndonos de forma virtual. Como lo ha señalado, señora presidenta, me encuentro acompañado en esta oportunidad por los señores vicepresidentes de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Juan Manuel Quiroga León del norte, Froilán Trevejo Peña del centro y Miguel Ángel Linares Rivero del sur, y los notarios de Lima, José Almeida Briceño y Marco Villota Serna, que pertenecen a las comisiones de Innovación Tecnológica y Análisis Legislativo del Colegio de Notarios de Lima. El notariado, a través del Colegio de Notarios de Lima, ha hecho llegar a su digna presidencia la opinión sobre todos los proyectos de ley que nos han puesto a consideración relacionados con este tema. Entonces, allí está ya la posición institucional, y el día de hoy creemos que será posible exponer los aspectos centrales. Por la complejidad, nos permitimos sugerir, señora presidenta, que se haga una mesa de trabajo sobre estos diferentes proyectos, porque algunos hay que compatibilizarlos y además la materia es compleja. De otro lado, existe allí, por ejemplo, un proyecto sobre aspectos tecnológicos, que es un tema especializado, bastante complejo, y nosotros tenemos allí algunas sugerencias que incluso la vamos a plantear en un anteproyecto. Igualmente, incluso sobre los otros aspectos, tenemos a disposición un anteproyecto que vamos a poner a consideración de su digno despacho. Permítame, señora presidenta, que insista en un tema que, en nuestra opinión, es crucial, y es el proyecto de ley 786 que ha presentado el Poder Ejecutivo y al que nosotros vamos a referirnos en forma especial en esta oportunidad,
porque adolece digamos, de inconstitucionalidades y al mismo tiempo tiene propuestas preocupantes, por lo cual, repito, analizaremos básicamente el día de hoy ese proyecto. Quisiera hacer notar, señora presidenta, que en la sesión anterior de la comisión que usted preside, se presentó el señor presidente del Consejo del Notariado, Oscar Huerta, para sustentar el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, el Consejo del Notariado, que está integrado por la representante de la señora fiscal de la Nación, el representante del Colegio de Abogados, el representante de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú y quien habla en su calidad de decano del Colegio de Notarios de Lima, ha desautorizado a este funcionario y le ha hecho llegar a usted un oficio donde se dice que él ha intervenido a título personal y no a nombre del Consejo Notariado. Está, señora presidenta, ese oficio, entiendo yo, en su despacho. Tenemos ahí incluso la comunicación, que si es posible, sería bueno que se proyecte. Hagamos eso. Entonces, primero quisiera hacer una introducción sobre las características de la función notarial, el tipo de notariado que nosotros tenemos y los antecedentes legislativos en nuestra patria. Sin embargo, antes que nada quisiera dejar constancia de que en la actualidad existen cubiertas 530 plazas y existen además vacantes, 488 plazas que están siendo materia de concurso. Por lo que consideramos que, en primer lugar, antes de pensar en aumentar el número de plazas, se debieran cubrir esas plazas. Ahora, ¿por qué no se cubrieron esas plazas? No se cubrieron esas plazas por la sencilla razón de que el Ministerio de Justicia fue encargado de convocarlas en base a la ley 29933. Hace varios años, se han demorado tantos años y existía una norma según la cual no se podían convocar esos concursos, esas plazas, si es que no se terminaba ese concurso. Concurso que recién ha concluido hace un par de meses. Por lo tanto, ahí hay 488 plazas que están, digamos, siendo materia de convocatoria. Y más las 530 plazas que están cubiertas, entonces prácticamente si se cubren esas plazas, se va a duplicar el número de notarios en el Perú. Así que eso es una cuestión previa que hay que considerar. Entonces, por ejemplo, en Lima se ha convocado, actualmente nosotros en Lima somos 131 notarios y se ha convocado 32 plazas. Más o menos el 25%, pero en Arequipa el aumento es de más del 50%, en Piura más del 40%, en Ancash es 270% más, imagínese usted. O sea que esto es un tema que hay que considerar antes de pensar, repito, en aumentar el número de plazas. De otro lado, también yo quiero llamar la atención sobre el afán que está teniendo el Ministerio de Justicia ahora al pretender modificar el reglamento de los concursos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está tratando de usar un proyecto presentado por el presidente del Consejo Notariado,
que ha sido desautorizado también por el propio Consejo, en el sentido de que él no tiene facultad para proponer proyectos de reglamento, que este proyecto de reglamento es una competencia exclusiva del Consejo de Notariado, según el artículo 142, inciso C, del Decreto Legislativo 1049. Además, existen fallas sustanciales y, bueno, hay un afán político ahí, como por ejemplo, quieren que la universidad que designe, que lleve a cabo el concurso escrito, porque el concurso se basa en un análisis curricular, en un examen escrito y después un examen oral, independientemente de que tienen que haber un examen psicológico al cual se están sometidos los postulantes. Entonces, lo que se quiere es que el examen escrito sea tomado por una universidad seria, como por ejemplo hasta ahora por la Universidad Católica, y se quiere modificar el reglamento para que sea el ministro quien designe a la universidad, o sea, como una cuestión de orden político. Así que, en ese sentido, nosotros pues llamamos la atención sobre eso. De otro lado, señora presidenta, me permito poner en su conocimiento que el notariado internacional al que pertenecemos nosotros, notariado de tipo latino, se ha reunido en Cancún, perdón, en Cartagena de Indias, el 6 de abril de este año, y ha tomado un acuerdo en relación con este tema, invocando a su presidencia para que se vea este tema con la seriedad que el caso reclama y se considere que en la evaluación que realiza acerca de los proyectos de ley relativos al notariado, principalmente en los aspectos referidos a la creación de plazas, acceso y cese en la función, ejercicio y supervisión de la misma, tenga en cuenta las consideraciones antes expuestas que se refieren a los aspectos, por ejemplo, en cuanto al número. La Unión Internacional del Notariado opina que en cuanto al número, lo que hay es una regulación, o lo que debe haber una regulación teniendo en consideración diversos aspectos, no solamente el aspecto poblacional, porque el número de notarios no debe ser ni mucho ni poco, porque si es mucho, se resiente el ejercicio de la profesión, función, y si es poco, se resiente la ciudadanía. O sea, tiene que ser el adecuado y nosotros estamos de acuerdo con esa posición. ¿Qué otro principio hay que considerar? Por ejemplo, los aspectos esenciales del notariado latino, como por ejemplo la inescindibilidad público-privada, porque el notario en nuestro sistema jurídico es un profesional del derecho que ejerce en forma privada una función pública. Y eso es una característica, digamos así, esencial, fundamental. Y hay un estudio de Antonio Rodríguez Adrados, que es uno de los más grandes notarialistas de los últimos 50 años a nivel internacional, que era, ¿no?, porque había fallecido, que justamente fundamenta este aspecto, que el notario, por un lado, es un profesional del derecho y por otro lado es un oficial público que está encargado de dar fe pública y dar forma a los actos jurídicos. Después, el control de legalidad. El notario tiene que controlar la legalidad de los actos y contratos que se someten a su intervención, y además hay una presunción del documento notarial o instrumento público notarial, que es una presunción en el campo del derecho, presunción de legalidad, y hay una presunción también de veracidad en el campo de los hechos, que digamos son aspectos fundamentales en función de lo que tiene que hacer el notario. El notario tiene que dar fe y dar forma, dos aspectos esenciales.
Otro aspecto, por ejemplo, el aspecto de la inmediación, que es muy importante, que es una de las características del notariado. La frase ante mí es una frase no meramente retórica, sino que el notario tiene que dar fe de lo que ve y de lo que oye en función de sus sentidos. Después el consentimiento, que tiene que ser digamos, la manifestación de voluntad de las partes. El notario lo que hace es, esta manifestación de voluntad lo pasa por un tamiz de la ley y al final esto se concreta en un instrumento público o documento público que tiene que ver, a su vez de la, digamos, que tiene que que tiene que ser a su vez, digamos, la representación de esa voluntad. Después, otro aspecto importante es la libre elección de notario, ¿no? Que incluso ha sido materia de una ley especial en el Perú, la ley 3098, que lamentablemente no se cumple a plenitud por una intervención equivocada de la Superintendencia de Banca y Seguros, sobre lo que también podemos conversar si usted lo permite, señora presidenta. Otro aspecto importantísimo es la imparcialidad. El notario tiene que ser imparcial. El notario no puede inclinarse a una parte o otra, salvo que puede ayudar a suplir las asimetrías que hay, ¿no? Es decir, hay personas que tienen menos recursos, etcétera, y ahí el notario tiene que actuar de acuerdo al código deontológico de la Unión Internacional de Notariado, tiene que apoyar, asesorar, aconsejar a estas personas para justamente equilibrar, ¿no? La función. Bueno, la fe pública notarial, que es esencial, que el notario robustece con una presunción de veracidad los actos y hechos que le competen, ¿no es cierto?, o que están sujetos a su intervención. Que esta fe pública se concreta en un instrumento o documento que para ser, digamos, objetado, tiene que acudirse al Poder Judicial, que tiene validez plena, ¿no? En principio, y si quiere objetarse, le da que ir al Poder Judicial, ¿no es cierto? Otro aspecto tan importante es el tema de la matricidad y protocolo, que es esencial en nuestro sistema jurídico. Y es tan importante que, por ejemplo, nosotros tenemos el protocolo ambulante de los conquistadores, que recoge las escrituras públicas que hicieron o que otorgaron Pizarro, Almagro, de Soto, etcétera, que están ahí en el Archivo General de la Nación y que es una joya, y nosotros vamos a tratar de editar una versión actualizada de ese protocolo ambulante de los conquistadores. Entonces, de lo que pide la Unión Internacional del Notariado, que está presidida ahora por una dama, la primera mujer en la historia de la Unión Internacional del Notariado, que el Perú ayudó a fundar hace más o menos 70 años, en el año 1948, y estaba inicialmente integrada por 19 notariados, ahora tiene 90 notariados, y está presidido por primera vez por una mujer, que es la doctora Cristina Noemí Armella, que es justamente quien ha refrendado este pronunciamiento que le hemos hecho llegar a usted, señora presidenta, para dar, digamos, informar o dar a conocer que el notariado internacional está preocupado por estos proyectos de ley, principalmente este proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces, ya hemos dicho que en principio hay, pues, en este momento suficientes plazas notariales que están en materia de concurso, que una vez que se cubran prácticamente se va a duplicar el número de notarios en el Perú y no se requeriría ningún otra, no se requeriría ningún, digamos, ampliación ni nada, ¿no? Pero también quiero expresar, señora presidenta, que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado varias veces sobre este aspecto
del notariado. En primer lugar, cuando se sancionó la ley 26741 hace ya 25 años, el Colegio de Abogados interpuso una acción de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional, en esa época, el Tribunal de Garantías Constitucionales, dejó en claro que el sistema notarial nuestro era un sistema de notariado latino, donde había un determinado número de notarios, que el notario era un profesional de derecho que ejercía una función pública y otros aspectos esenciales. Y de otro lado, ahí se consideraba también que la ley 26741, que estableció criterios para determinar el número de notarios, era muy importante porque se decía que hay que considerar, además de los aspectos demográficos, las necesidades de la población, el volumen contractual, ¿no? Y la infraestructura notarial. Esa ley 26741 creó una comisión especial en la cual necesariamente tenía que estar el Instituto Nacional de Estadística. Y esa ley, lamentablemente, se cambió por este decreto legislativo 1049, que irrumpió, digamos así, en la legislación sin haber un estudio, un consenso, nada por el estilo. Por eso es que ha sido materia de varias acciones de inconstitucionalidad y que muchas de ellas fueron amparadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional ya ha determinado, ha dicho cómo deben determinarse el número de plazas y ha dicho que este decreto legislativo 1049, según el cual el número de notarios debe considerarse por provincia, considerando 50,000, por lo menos 50,000 habitantes, 2 notarios y cada 50,000 habitantes un notario más. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha declarado que se debe entender ciudadanos y no habitantes. Y además ha determinado que se complemente con los aspectos económicos, de orden comercial, etcétera, para darle a esto una condición objetiva que es importante. Entonces, en principio, señora Presidenta, si se da pase a la propuesta del Poder Ejecutivo, creemos nosotros que se afectaría la autonomía de la función notarial y la autonomía de los colegios profesionales establecidas en las sentencias del Tribunal Constitucional. Por eso, apenas este proyecto fue presentado el 18 de noviembre de 2021, el 27 del mismo mes y año, tuvimos una Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú y emitimos un pronunciamiento dando a conocer nuestra posición respecto de dicho proyecto, llamando la atención sobre los aspectos abiertamente inconstitucionales y que demostraba, de otro lado, el desconocimiento de la realidad notarial nacional, así como aspectos de carácter político, porque en el fondo se pretende controlar indebidamente al Consejo de Notariado, la conformación del jurado calificador de los concursos públicos para posibilitar el ingreso a notariado de personas vinculadas al gobierno. Asimismo, el 6 de abril de 2022, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en la 107 sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notariado Latino, los presidentes y representantes de los notariados de América, con la presencia de la presidenta de la Unión Internacional de Notariado, que agrupa a 90 países del mundo, tal como lo han señalado, enterados de este proyecto y de otros que están siendo evaluados por la Comisión de su digna presidencia, acordaron por unanimidad hacer una invocación al Congreso de la República y especialmente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que en la evaluación de los proyectos se tengan en cuenta los principios y características del notariado latino
el más prestigiado a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, ya he mencionado los aspectos centrales de este pronunciamiento, por lo que me voy a permitir, señora presidenta, incidir en los aspectos inconstitucionales de este proyecto de ley, que ya han sido también expuestos por mi parte y tienen que ver con, por ejemplo, ya el pronunciamiento respecto al número de notarios, en la forma que debe establecerse con respecto al cese de los notarios, que ya el Tribunal Constitucional declaró que el cese a los 75 años era inconstitucional. Y este proyecto propone eso, o sea, una de las propuestas. También propone este proyecto que sea el Consejo del Notariado quien convoque a los concursos para percibir los ingresos. Y también es otro aspecto inconstitucional que ya el Tribunal Constitucional lo ha declarado. En consecuencia, hay aspectos inconstitucionales y otro, por ejemplo, que salta a la vista, como es el hecho de que se modifica o se pretende modificar la ley en el sentido de que el cese del notario se producirá con la sentencia, digamos, una sentencia penal en primera instancia. Y eso está contra la Constitución, ¿no? Que garantiza la pluralidad de instancias. Y lo que dice el actual decreto legislativo es que este cese se produzca una vez que la sentencia es firme, como debe ser. Entonces, es otro aspecto inconstitucional que nosotros hemos señalado, por lo cual nosotros nos permitimos pedirle a su digna presidencia que solicite la opinión de la Constitución de Constitución sobre estos aspectos, señora presidenta. Bueno, ahora, si usted me permite, quisiera dar una introducción general que dice, porque mi exposición va a ser así, o sea, una introducción, después aspectos históricos relevantes, y después ya vamos a ir analizando los proyectos, empezando por el proyecto del Ejecutivo. El notariado peruano es un notariado de tipo latino, que reconoce que el notariado es un profesional del derecho que ejerce una función pública y que tiene las características que ya hemos señalado. El carácter de latinidad de un notariado para ser o convertirse en miembro de la Unión Internacional de Notariado, tiene que ser un jurista, consejero imparcial e independiente, investido por la autoridad pública, redactor de documentos a los que confiere autenticidad, garante de la seguridad jurídica, de la libertad contractual, así como de la paz social. Se basa también en que ejerce una profesión liberal, un profesional liberal, ejerce una función pública. Esto implica este carácter inescindible público-privado del que hemos hablado. Al mismo tiempo, otra de las características es el número clausus o número regulado. Antes se establecía un determinado número de notarios, ahora se establece una forma de regular ese número. Entonces ya no se habla de números clausus, sino de números regulatos, en base a diferentes aspectos, que no solamente son los aspectos demográficos, sino los aspectos que tengan que ver con la contratación, con la expresión de voluntad, etc. Otra característica de este notariado de tipo latino es que el documento base es la escritura pública o el acto auténtico o el acta protocolar, que implica legalidad, imparcialidad, matricidad, protocolo, libre elección, etc. Y después la organización profesional. Todos nosotros estamos agrupados en colegios profesionales que están, digamos, a cargo de vigilar al notariado en cuanto al ejercicio de la profesión, en cuanto a los aspectos éticos, etc.
Entonces, ahí tenemos una gráfica, por ejemplo, cuáles son las características de la función notarial, que según Castanto Beñas, por ejemplo, decía que es una función compleja. Estas características son mencionadas por Martínez Segovia, otro jurista, que se trata de una profesión profesional, documental, autónoma, jurídica, privada y calificada, impuesta y organizada por la ley. ¿Qué función cumple entonces el notariado en el Perú? El notariado tiene las siguientes funciones en el Perú: autenticar, redactar, conservar, reproducir, asesorar y, desde hace 25 años, tramitar asuntos no contenciosos, que son muy importantes porque empezamos con 6 temas y ahora tenemos 15, y eso es muy importante porque aligera la marcha del Poder Judicial. Por eso nosotros hemos dicho notaría abierta, juzgado descongestionado, digamos, parafraseando una frase de Joaquín Costa que decía notaría abierta, juzgado cerrado. Y pero no solamente estas funciones, sino que el notario peruano realiza otras actividades, como por ejemplo está encargado de verificar el pago de los impuestos, de verificar las operaciones sospechosas y dar cuenta de estas operaciones en colaboración con la unidad de inteligencia financiera, que es otro tema, y realizamos otras actividades de proyección social, ¿no? Como por ejemplo, hemos ido recientemente a los penales para que las personas privadas de libertad puedan expresar, firmar sus escrituras públicas o poderes fuera de registro, que les permitan iniciar algunos trámites o cobrar sus pensiones o lo que sea, de acuerdo a un convenio con CEAS, ¿no? La Comisión Episcopal. Entonces, y con el INPE. Y también, por ejemplo, tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia para facilitar o hacer, otorgar escrituras públicas en forma gratuita a las personas que han sido damnificados por el terrorismo. Y tenemos un convenio con Produce para hacer escrituras públicas de constitución de empresas a título, digamos, a precios módicos. Y por eso que nos extraña, por ejemplo, que se haya dado el decreto legislativo 1409, excediendo las funciones de la ley autoritativa, creando o posibilitando la constitución de empresas anónimas simplificadas sin intervención del notario y sin una real calificación de registros públicos, lo cual eso abre pues una puerta abierta para el lavado de activos y otra cosa, y que ha creado una serie de problemas en países como Colombia y México. Así que no podemos nosotros digamos, propiciar ese tipo de constitución de sociedades. Por eso es que nosotros creemos, señora presidenta, que ese decreto legislativo debe derogarse. Incluso en la gestión anterior del Congreso ya estaba listo prácticamente, había un informe de una comisión donde decía que eso era inconstitucional y que se había excedido el Poder Ejecutivo. Bueno, yo me permito señalar que hemos tenido 3 leyes de notariado en el Perú. La primera ley la ley 1510, que fue dada en el año 1911, pero empezó a regir el 28 de julio de 1912. La segunda ley, que es el decreto ley 26002, que se dio después de 80 años de la vigencia de la ley, de la primera ley, ¿no?, de notariado, y que rigió 16 años, pero que fue, digamos, fue trabajada bien por 2 comisiones, la comisión
reformadora y la comisión revisora, donde participaron el notariado, y fue una buena ley. Lamentablemente, el decreto legislativo 1049, que se dio sin la intervención orgánica del notariado, irrumpió ahí y creó problemas. Reprodujo varios aspectos de la ley antes mencionada, y sin embargo, hay otros aspectos que crearon pues, problemas. Por eso que le decía, fue materia de ¿cómo se llama?, de cuestionamientos y de acciones de inconstitucionalidad. Vamos a mencionar, señora presidenta, aspectos esenciales de estas leyes, porque no hay tiempo para profundizar, pero quiero decir que la primera ley 1510 simplemente decía que el notario se está encargado de los actos y contratos que soliciten las personas y donde se intervienen. Y ahí no era indispensable que fuera abogado, podría ser bachiller en Derecho, etc. En cambio, ya la ley 26002 introduce el tema de que debe ser un profesional del derecho y está de acuerdo con las características esenciales del notariado latino, consagrados por la Unión Internacional de Notariado. En cuanto al número de notarios, ya hemos dicho, inicialmente era pues, ahí están los datos en el PowerPoint, las diapositivas, que eran poquísimos, pero en la ley 2602 se estableció que en Lima iban a ser 200 notarios, en las capitales de departamento 40 y en las capitales de provincia 20. Después, entonces, estas cantidades se puso así en el entendido de que iba a hacerse progresiva esta cobertura de las plazas en función de la decisión del Consejo de Notariado. Hubo también, señora presidenta, el decreto ley 22634, según el cual se estableció que transitoriamente, mientras se dicte la ley de notariado, el número de notarios en Lima iba a ser 40. Pero cuando se da la ley 26002 de 40, se pasa a 200. Y esto creó pues problemas, etcétera, porque el decreto legislativo 872 pretendió cubrir todas las plazas por razones de orden político y ahí se estableció que por esa única vez sea el ministro de Justicia quien designe al jurado, que estaba integrado por 4 personas. Porque normalmente, o sea, con la primera ley, ¿quién designaba a los notarios? La sala plena de la Corte Superior. Pero ya con este decreto, ley 22634, se creó el concurso en el cual inicialmente el presidente era, el jurado estaba integrado por 5 personas, el presidente, que era un magistrado del Poder Judicial, y después había el decano del Colegio de Abogados, el decano del Colegio de Notarios, un representante del Colegio de Abogados y un representante del Colegio de Notarios, 4 entre abogados y notarios y un representante, digamos, del Poder Judicial. Después, cuando se crea el Consejo de Notariado, varía esto y el presidente viene a ser el presidente del Consejo de Notariado. Y los otros 4. Con posterioridad esto ha sido modificado y el ministro de Justicia, que es al mismo tiempo el presidente del Consejo de Notariado, que tiene su representante, planteó la modificación y se introdujo una persona más, o sea, ya en vez de ser 1, pasó a ser 2. Y en el proyecto actual quieren ser 3, con lo cual ya se varía pues la composición del concurso y no hay la imparcialidad y la transparencia que se quiere. Por eso que nosotros objetamos este proyecto. En cuanto al número de plazas notariales, le decía, señora presidenta, en este momento hay cubiertas 526 plazas y hay
488 plazas que están en concurso, que debían terminarse, con lo cual tendríamos 1.014 plazas. No se necesitaría, digamos, aumentar ni nada, porque hay primero que ver cuál es el resultado de esos concursos. Por razones de tiempo no voy a incidir más en los antecedentes legislativos, sí en la ley 26741, que fue muy importante y que lamentablemente se derogó, pero que nosotros tenemos una propuesta legislativa, señora presidenta, donde, si usted me permite, quisiera leer la propuesta de modificación del artículo 5, dice: creación y localización de plazas notariales. 5.1. El número de notarios en el territorio de la República se establece considerando su competencia provincial y los siguientes criterios concurrentes. A. Por las condiciones demográficas de la población. Una provincia que cuente con al menos 50.000 ciudadanos, que es lo que dijo el Tribunal Constitucional, debe contar con no menos de 2 notarios. Por cada 50.000 ciudadanos adicionales debe contar con un notario adicional. B. En función de la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial. C. En función del volumen negocial y contractual. Nosotros tenemos información en los colegios sobre información estadística y también lo tiene el Consejo Notariado. D. En función de la infraestructura del servicio notarial. E. Existencia de instituciones estatales y privadas. No se puede crear una plaza notarial en un lugar donde no hay pues ni Banco de la Nación, ni banco, ni nada. O sea, eso es una cosa importante. 5.2. La creación y localización de las plazas son determinadas por el Consejo del Notariado. Previo informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INI, de los colegios de notarios de la jurisdicción y otras entidades de carácter técnico que se considere importante. Esto también podría ser encargado a una comisión especial, como hizo con la ley 26741 y que creo que también con me parece que hay el proyecto del doctor Salguana, en la cual se considera la creación de una comisión especial, que también podría ser otra alternativa, señora presidenta. 5.3. La creación de plazas notariales se hará de modo preferente en los lugares donde no exista notario, considerándose además las plazas ya existentes en la provincia. En todo caso, no se puede reducir el número de aquellas. La decisión del Consejo Notariado debe ser motivada. Otro aspecto que nosotros consideramos también importante, señora presidenta, es la restitución de los concursos cerrados, porque eso, la ley 26002 estableció concursos abiertos y concursos cerrados. Esto indebidamente, en nuestra opinión, se eliminó, aduciendo que había un problema de constitucionalidad, que no lo hay, y entonces se perdió ahí la oportunidad de que se cubran las plazas, entonces, y de que haya digamos, una carrera notarial, que es importante para que justamente en los lugares donde no hay, digamos, notario. ¿Y por qué no hay notario? Muchas veces porque no hay postulantes. Incluso en la época en que se dio la ley 29933, se crearon, se convocaron plazas sin consultar con el notariado y se convocaron plazas, por ejemplo, que yo recuerdo en Ancash, donde se convocaron 30 y tantas plazas y hubieron menos postulantes. Y en Amazonas se convocaron 8 plazas y hubieron 2 postulantes. Entonces, fue pues una cosa que no estuvo bien hecha porque no se consulta a los notarios, ¿no? Entonces, volvemos a este tema de la elección perdón, estamos hablando
del número de notarios, ¿no es cierto? Que tiene que hacerse siguiendo criterios objetivos, tal como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Ahí está el número de plazas. Y después hay aspectos que ya son, digamos, también motivo de cuestionamiento, porque la ley 29933 ha demostrado que no conviene cambiar, no conviene variar el curso natural de las cosas. ¿Quiénes deben convocar los concursos? Los colegios de notarios. ¿Qué cosa es lo que se está proponiendo aquí? Que se convoque o sea, que se encargue al Consejo Notariado y en su defecto al Ministerio de Justicia que convoque a los concursos. La experiencia es elocuente, señora presidenta. Han demorado tantos años en concluir un concurso. ¿Y cómo se va a pensar en darle nuevamente a ellos esa posibilidad? Y además nosotros los colegios de notarios hemos sido los que hemos insistido en que se reanuden los concursos que estaban paralizados por razón de la pandemia. Y en este momento nosotros estamos convocando todos los concursos y vamos a convocar todas las plazas que sean necesarias. En cuanto a la conformación del Consejo de Notariado, ya hemos hecho cuál es nuestra posición, pero también incluso en nuestra propuesta podríamos incorporar, por ejemplo, el Consejo Notariado ahora está conformado por 5 personas y está compuesto por el ministro, perdón, en el Consejo Notariado estamos sugiriendo que el Consejo Notariado esté conformado por el ministro o uno de los viceministros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo presidirá. El fiscal de la Nación o el fiscal supremo superior a quien delegue, que existe ahora. Un representante elegido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o puede ser por la Sala Plena de la Corte Suprema, o quien haga sus veces, entre los jueces supremos o superiores titulares cesados por jubilación o renuncia. B, el decano del Colegio de Abogados de Lima o un miembro de la Junta Directiva a quien delegue, que actualmente existe y justo en el proyecto del Ejecutivo se quiere eliminar a este decano del Colegio de Abogados de Lima cuando el colegio pues tiene una tradición tan significativa e importante para el país, porque incluso es antes de la República. El presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, o un miembro del Consejo Directivo a quien delegue, que para cubrir el notariado del interior del país, y aquí estoy en esta oportunidad con la presencia de los 3 vicepresidentes, señora presidenta, del norte, del centro y del sur, y el decano del Colegio de Notarios de Lima, o un miembro de la Junta Directiva a quien delegue. Se variaría aquí, si es que se desea incorporar a un nuevo miembro del Consejo, se variaría incorporando al representante del Poder Judicial, ¿no? Y los demás quedarían. De otro lado, en cuanto a los jurados, también se pretenden variar en algunos proyectos, y nosotros allí, por ejemplo, propondríamos, si es que se varía, lo importante no es que el Poder Ejecutivo tenga mayoría de 3/5, como quiere, sino que se guarde la transparencia, la imparcialidad, etc. El jurado calificador de cada concurso público de méritos para el ingreso a la función notarial se integra de la siguiente forma: la persona que designa el Consejo del Notariado, o en su defecto, el presidente del Consejo del Notariado, o la persona que éste designe, quien lo presidirá. Este es, por ejemplo, uno de los pocos aportes importantes del decreto legislativo 1049, porque mediante la ley 26.002 se decía que presidir los concursos el presidente del Consejo de Notariado. Lo que dice o decía inicialmente este decreto legislativo 1049 es que sea la persona que designe el Consejo de Notariado, no necesariamente el presidente del Consejo Notariado. Y eso es lo que estamos restableciendo acá.
que sea la persona que designe el Consejo de Notariado, o en su defecto, el presidente del Consejo de Notariado, o la persona que éste designe, quien lo presidirá. B, el decano de la Facultad de Derecho de la universidad licenciada más antigua del distrito notarial o su representante, el cual debe ser un profesor principal, en su defecto, de aquella Facultad de Derecho de la universidad licenciada más antigua, cercana al distrito notarial para el que se convoca concurso. Y bueno, el decano del Colegio Notario del distrito notarial para el que se convoca concurso, el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú o su representante, el decano del Colegio de Abogados de la localidad donde se ubica la plaza notarial o su representante, quienes no podrán ostentar título de notario, que es lo que dice la norma actualmente. En los colegios de notarios, dentro de cuya jurisdicción exista más de un colegio de abogados, su representante ante jurado calificador será nombrado por el colegio de abogados más antiguo. El quórum para la instalación y funcionamiento del jurado es de 3 miembros. Señora Presidenta, quiero hacer también notar que pensamos que se debe autorizar al Consejo del Notariado para que en un plazo de 180 días hábiles realice un estudio de todas las plazas vacantes registradas para establecer las que se requieren convocar a nivel nacional. Una vez elaborado el estudio, se procede en el plazo de 60 días hábiles a realizar el concurso público de méritos a nivel nacional conforme a las reglas establecidas en la presente ley y en el reglamento del concurso público de méritos para el ingreso a la función notarial, aprobado por Decreto Supremo 015-2008 IUS y sus modificatorios. También se autoriza a que se expida el reglamento del Decreto Legislativo del Notariado. En realidad, ese reglamento está previsto en la ley 10, en el Decreto Legislativo 1049, porque en las otras dos leyes, las leyes precedentes, la ley 1510 y la ley 26002, no consideraban necesario un reglamento por tratarse de una norma autoaplicativa. Y no existe ahora, porque el reglamento que se dio en digamos, en una gestión anterior, no se publicó en el peruano y por esta razón hubo una acción de una acción popular y en base a acción popular se declaró, se expulsó del ordenamiento jurídico. Entonces, en este momento no hay reglamento y probablemente no es indispensable el reglamento, pero en todo caso, si es necesario, que se haga con la participación indispensable de los colegios de notarios y a propuesta del Consejo de Notariado. También estamos pensando, por ejemplo, que debiera haber una pasantía para los nuevos notarios, porque es importante que tengan una experiencia y no estén, digamos, desorientados, o que tengan un curso superior que pueda organizar la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú o los colegios notarios para que los, digamos, se sientan mucho más competentes en esta materia. También pensamos que debe haber una interconexión del Estado con los notarios. En el marco del gobierno digital, las entidades del Estado se interconectarán con los notarios para el envío de la información por canales seguros respecto de los instrumentos que ellos autoricen o de cualquier información relativa sobre el trámite de los procedimientos no contenciosos que sean de su conocimiento. Esta interconexión podrá realizarse a través del sistema de intermediación digital notarial para el envío de información segura. Otra disposición complementaria final, facilidades para la identificación de las personas y para continuidad del servicio notarial. Para efecto de eficiencia y continuidad del servicio notarial, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y la Superintendencia Nacional de Migraciones brindarán con atención prioritaria las funcionalidades para la identificación de las personas que sean de última generación. Por ejemplo, la actual legislación solamente prevé la identificación biométrica digital, pero ya hay otra identificación a distancia, por el iris, etcétera, y otros que se vienen pues
incorporando en función de los adelantos tecnológicos. Así como la información que resulte necesaria para los instrumentos que autoricen los notarios o los procedimientos no contenciosos que se siguen ante ellos, que cada día son más y tienen tan buenos resultados. Hemos tenido, como usted sabe, señora presidenta, un congreso internacional donde se ha ponderado estos avances de la legislación notarial en el Perú en relación con este tema. Igualmente brindarán el servicio de línea dedicada a los notarios para la identificación biométrica, de consulta en línea o cualquier otro servicio añadido directamente o a través de los colegios de notarios para garantizar la continuidad y eficacia del servicio. Los servicios que brindan estas entidades a los notarios tendrán el mismo tratamiento que se brinda a las entidades del Estado. También consideramos importante que se considere una modificación del artículo 81 del decreto legislativo que se refiere al archivo notarial. El archivo notarial se integra por los registros físicos en soporte de papel o medio magnético que lleve el notario conforme a ley, B, los tomos de minutas extendidas en el registro, C, los documentos protocolizados conforme a ley, y D, los índices que señala esta ley. Esto es lo que actualmente existe, pero queremos que se agregue una acotación importante que dice: el archivo notarial podrá ser digitalizado por el notario en respaldo de su propio archivo físico o de otro notario, con el mismo valor y eficacia, utilizando para dicho efecto la tecnología de firmas y certificados digitales y de almacenamiento de información o a través de microarchivo, sin que sea aplicable lo dispuesto en el decreto legislativo 681, que es una norma ya bastante antigua en relación con este tema y que es más bien problemática para nosotros, que no necesitamos pues recurrir a una norma obsoleta. Y los colegios de notarios pueden digitalizar los archivos de los ex notarios y brindar el servicio de almacenamiento de información o de depósito de microarchivo. El archivo digitalizado puede servir para la expedición de traslados, o sea, testimonios, partes, boletas, ¿no? La reposición de instrumento público, cuando hay, digamos, algún problema en ese sentido, cierre de registros, entre otros usos. En el caso del registro de testamentos, el notario tomará precauciones del caso a fin de asegurar la reserva de ley mientras vive el testador. Como usted sabe, señora presidenta, esta escritura tiene pues características especiales, entre ellas la reserva, que es indispensable. También estamos proponiendo que todos los notarios seamos sujetos o considerados centros de desarrollo empresarial sin mayor trámite para incrementar el trabajo o la constitución de empresas en base a lo que dice el decreto legislativo 1332, ¿no? Faculta al Ministerio de Producción a calificar y autorizar centros de desarrollo empresarial, CDE, a toda institución pública o privada. Los notarios, por las características y requisitos de su función, tendrán la condición de CDE sin que se requiera ninguna otra calificación. Dichos centros operan como plataformas físicas y o digitales que facilitan la condición de personas jurídicas, conforme a la regulación prevista en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, y demás disposiciones aplicables para la formalización y desarrollo empresarial. Calificación y autorización de los CDE. El Ministerio de Producción califica y autoriza a toda institución pública o privada para obtener la condición de los CDE, pero naturalmente ya los notarios no requeriríamos esa calificación. También estamos planteando que se derogue el artículo 142A del decreto legislativo 1049, que fue incorporado por un decreto legislativo sin el mayor estudio, que está creando muchos problemas porque se le está dando al presidente del Consejo Notariado funciones que son propias del Consejo, o sea, por lo menos se está dificultando ahí. Eso yo creo que debiera derogarse. Señora presidenta, yo he mencionado ya los aspectos sustanciales de estos proyectos. Como le decía, hay
aspectos en los proyectos de ley que han sido ya materia de nuestro pronunciamiento institucional a través del Colegio de Notarios de Lima. Y yo me permito sugerirle, si fuera posible, que los vicepresidentes y las personas que me acompañan tuvieran la oportunidad de hacer alguna acotación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señores miembros de la comisión, por su participación. Gracias, doctor Becerra. Mire, la hora nos ha ganado. Tal como les decía inicialmente, incluso no vamos a poder ver los otros puntos de la agenda. Yo los invito para la próxima reunión, de la próxima sesión de la comisión, a efecto de seguir conversando, independientemente de que vayamos a formar una mesa de trabajo en la que indudablemente estarían invitados. Por hoy, prefiero, para poder concentrarnos en el tema, verlo con calma, porque es algo complejo. Tenemos 9, 10 proyectos a la vez, más el que usted estaría incorporando, ¿no? Que tenemos que verlo en forma integral para el efecto de compatibilizarlos, ver si, no, cómo es, y caminar en pos de andar una ley que se adecue a las futuras situaciones e incorpore las innovaciones tecnológicas que ahora la ciencia y la tecnología nos brinda. Ver también la posibilidad de ello y poner los candados necesarios para evitar los temas de delitos contra la fe pública, sustituciones de las personas, etcétera, etcétera, que ustedes bien conocen. Por ahora yo les agradezco su intervención, les agradezco su presencia, su paciencia y además su buena voluntad de permitirnos continuar esta conversación en la próxima sesión, para lo cual los estaremos invitando oportunamente. De pronto hacemos una sesión extraordinaria, no lo sé, eso depende de que nos convoquen o no a plenos. Si no, la sesión sería el próximo miércoles a más o menos 10 de la mañana, 10 de la mañana. De todas maneras, les haremos llegar la invitación y estaremos continuando con esta conversación, exposición de hechos y de opiniones. Gracias, doctor Becerra. Señores congresistas, vamos a suspender la sesión para continuarla el día miércoles de la próxima semana. Tengan ustedes muy buenas tardes, les agradezco por su paciencia y su colaboración al éxito de esta reunión. Que tengan muy buenas tardes. Siendo la 1:27, se suspende esta sesión. Gracias a todos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes.